Una de las vulnerabilidades que más a menudo podemos encontrar afectando bases de datos mediante técnicas de ataque a web son las inyecciones SQL. El objetivo principal de la infección es aprovechar conexiones a bases de datos desde aplicaciones web no aseguradas para permitir a un atacante la ejecución de peticiones directamente en la base de datos. De entre todas las posibles acciones que un atacante podría realizar mediante este ataque, la finalidad de esta actividad es la modificación de las consultas para acceder a registros u objetos de la base de datos a los cuales inicialmente la aplicación no debería tener acceso. A continuación, realizaremos una inyección SQL con código malicioso consultado en la entrada de la URL a través de un método HTTP-GET para acceder al intérprete SQL de la aplicación para que ejecute comandos involuntarios o acceda a los datos sin la debida autorización. Vamos a demostrar que la aplicación es vulnerable a infecciones de consultas SQL en concreto a través de un parámetro denominado artist. Así que aquí vamos a probar la inyección SQL para el parámetro artist igual a 1 usando la técnica de base de errores agregando un apóstrofe al final de la entrada que intentará romper la consulta. La pantalla entrega un mensaje de error que significa que el sitio en ejecución está infectado por la inyección SQL. Ahora, para determinar la cantidad de registros que hay en la tabla, utilizaremos la cláusula order para ordenar los registros en orden ascendente o descendente. Empezamos por orest igual a un order va 1. Del mismo modo, repitiendo para el orden 2, 3 y así sucesivamente uno por uno. La pantalla entrega un mensaje de la base de datos donde se puede ver que tenemos un error en el pedido por 4, lo que significa que consta de solo 3 registros. Ahora, vamos a buscar los campos de los que se pueden extraer información por pantalla. Para esto, realizamos un ataque de tipo unión sobre el parámetro orest para seleccionar la declaración de una tabla diferente. En caso de que no genere nada se deriva en un ataque por error. La pantalla muestra resultado para una sola tabla, no para otras. Penetremos más adentro usando la inyección de base de unión, pero intentemos pasar una entrada incorrecta a la base de datos a través de URL reemplazando orest igual a 1 por orest igual a -1. Como se puede ver, en la pantalla se agrega en los campos el número 2 y 3. Es la parte de la unión, estos campos nos servirán para mostrar información que se puede extraer de la base de datos. Ahora, para buscar el nombre de la base de datos inyectamos en el campo 2, la siguiente consulta, artist igual a -1 union select 1, database, 3. La pantalla muestra que el nombre de la base de datos es Aquart. La próxima consulta extraerá el nombre de usuario actual, así como la versión del sistema de base de datos. Artist equals -1 union select 1, version, current-user. En la pantalla obtenemos que la versión SQL es la 8.0.22-0, el servidor de datos es Ubuntu 20.04 y el usuario actual se llama aquart@localhost. Dentro de las bases de datos que vienen por defecto en MySQL, tenemos información relevante que se almacena en la base de datos information-schema, la cual contiene una lista de tablas de esquemas de información específicamente relacionadas con el motor de datos que se instala por defecto con InnoDB5. Dentro de information-schema está la tabla tables, que muestra información sobre las diversas tablas no temporales, excepto las tablas de la base de datos del esquema de información y las vistas del servidor. Por lo tanto, podemos sacar los nombres de las tablas que hay dentro de la base de datos con la siguiente inyección. Artist equals -1 union select 1, table-name, 3 from information-schema, tables where table-schema equals database, limit 0,1. La pantalla muestra que el nombre de la primera tabla es artists.
MySQL emplea la cláusula limit para seleccionar un número limitado de registros, y para nuestro propósito, podemos emplearlo para mostrar uno por uno cada nombre de las tablas que contiene la base de datos. Por lo tanto, seguiremos utilizando la misma inyección, pero cambiaremos el número especificado en el limit para ir recorriendo las filas de information-schema, tables. Continuamos por artist equals -1 union select 1, table-name, 3 from information-schema, tables where table-schema equals database, limit 1,1. La pantalla muestra que el nombre de la segunda tabla es cards. De un mismo modo, repitiendo la misma inyección para el resto con un ligero cambio en el limit. Artist equals -1 union select 1, table-name, 3 from information-schema equals database, limit 2,1. La pantalla muestra que el nombre de la tercera tabla es kt. Y del mismo modo, sucesivamente obtenemos uno por uno los nombres de las tablas 4, 5, 6 y 7. Como no obtuvimos nada cuando el límite está establecido en 8, 1, por lo tanto, solo puede haber 8 tablas dentro de la base de datos. La función concat se usa para concatenar dos o más cadenas en una sola cadena. De esta forma mostraremos en una sola línea el nombre de todas las tablas que hay en la base de datos. Realizaremos entonces la siguiente inyección. Artist equals -1 union select 1, group-concat, table-name, free from information-schema, tables where table-schema equals database. Desde la pantalla se puede ver que a través de la función de concat hemos recuperado con éxito todos los nombres de tablas dentro de la base de datos. Tabla 1, Artist, tabla 2, Cards, tabla 3, Categ, tabla 4, Featured, tabla 5, Guestbook, tabla 6, Pictures, tabla 7, Product, tabla 8, Users. Tal vez podamos obtener algunos datos importantes de la tabla Users, así que penetremos más adentro. Nuevamente emplearemos la función de concat para recuperar los nombres de columnas en la tabla Users. Realizaremos entonces la siguiente inyección. Artist equals -1 union select 1, group-concat, column-name, free from information-schema, columns where table-name equals, users. Increíble. Recuperamos con éxito los 8 nombres de las columnas de la tabla users. De esta misma forma podemos extraer los nombres de columnas que contienen todas las tablas que identificamos anteriormente. Usemos nuevamente la función de concat para averiguar el nombre de usuario registrado en la tabla users. Para esto vamos a inyectar la columna uname de la siguiente forma. Artist equals -1 union select 1, group-concat, uname, free from users. La pantalla muestra que el nombre de usuario es test. Ahora, usemos la función de concat para averiguar la contraseña del usuario. Para esto vamos a inyectar la columna pass en la siguiente consulta a través de la URL. Artist equals -1 union select 1, group-concat, pass, free from users. La pantalla muestra que la contraseña es test. Usemos la función de concat para seleccionar CC que contiene el número de la tarjeta de crédito del usuario ejecutando la siguiente consulta a través de la URL. Artist equals -1 union select 1, group-concat, CC, free from users. La pantalla muestra que el número de la tarjeta de crédito es 1234-5678-2300-9000. Finalmente, usemos la función de concat para averiguar el correo electrónico. Para esto vamos a inyectar la columna email en la siguiente consulta a través de la URL.
La pantalla muestra que el correo electrónico es email@email.com. De esta misma forma podemos extraer la información registrada en todas las tablas que identificamos anteriormente. Espero que disfruten realizando este tipo de pruebas de penetración mejor conocidas como pentesting y nos vemos luego para seguir aprendiendo sobre ciberseguridad.